Story time de cuando Jesús echó a los ladrones del templo. En una ocasión Jesús estaba con sus discípulos y se acercaron a la casa de oración, a la casa de Dios. Y al ver Jesús que la casa de Dios se había convertido en una casa de venta, de compra, de estafa, de usura, Jesús se molestó, echó fuera a los que compraban, echó fuera a los que vendían, tiró las mesas de los que cambiaban las monedas, porque había un tipo de moneda en particular que era recibida en el templo, y había usura, porque le ponían un precio muy por encima de eso. Y a los que vendían las palomas para los sacrificios igualmente. Partió sus sillas. Y les declaró que eran unos guías ciegos, porque colaban el mosquito, pero tragaban el camello. Hacían ofrendas, hacían diezmo, pero las cosas más importantes las dejaban pasar. No hacían las cosas más importantes de la ley. Diezmaban, ofrendaban y enseñaban que eso estaba bien, pero no entendían que aunque ofrendaran, diezmaran, sus corazones estaban podridos por dentro, eran unos ladrones, eran unos estafadores, eran unos guías ciegos, que les hacían ver a las personas que lo mismo que sucede en la actualidad, líderes religiosos, iglesias católicas, iglesias cristianas, que ofrenda a Dios que Dios te va a multiplicar, ofrenda que es para la viuda. No, sabemos muy bien que ese dinero no lo destinan para ayudar al pobre. Sabemos muy bien que ese dinero no lo destinan sino para edificar más su templo, para enaltecerse a sí mismo, para que entre más gente, para que pueda ofrendar más gente y para sus bolsillos, pero no para ayudar al prójimo, no para la obra de Dios como tal. La enfocan en la obra de Dios para sus bolsillos y para edificar templos, pero no para ayudar al que lo necesita. Veamos. Jesús les dijo que eran unos guías ciegos, unos hipócritas. Todo aquel que enseña que Dios multiplica, que Dios bendice al dador alegre, es un hipócrita, es un guía ciego, es un fariseo, es un escriba, que si hoy estuviese Jesús delante de nosotros, se molestaría porque Él les haría las mismas correcciones, que están haciendo pactos con hombres. Por Dios, ¿quién le dijo a la gente que Dios necesita nuestro dinero? Es el dueño de todo oro y toda plata. ¿Para qué necesita nuestro mísero dinero? No lo necesita. No necesita de nuestro dinero. Él quiere corazones contristos y humillados hacia Él. Gente que se entregue a Él. Gente que ofrenda porque le nace, porque es generosa, porque entiende que con el dinero que tiene puede ayudar a edificar el templo, que con el dinero que tiene puede ayudar al que no tiene, y no necesariamente debe ser una ofrenda para el templo, puede ser una ofrenda, una ayuda económica a quien no tiene. Y Dios ama el dador alegre. No bendice al dador alegre, lo bendice, pero no como nos lo venden, como da $1 y Dios te dará $101. No, dejen de enseñar herejías, dejen de enseñar mentiras. Son los mismos guías ciegos que llevaban el templo en las ocasiones que Jesús fue y vio que vendían, tenían usura, tenían mesas de cambio. Y es lo que están haciendo el día de hoy. Unas mesas de cambio, porque invierte en el Señor, $1, que se te van a multiplicar 100 veces, 100 por 1. Guías ciegos, hipócritas, ladrones, estafadores. Es lo que son. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Es la única vez en su ministerio que Jesús se molestó. Es la única vez que cuando se molestó, de verdad, tomó acción física. Jesús se molestó a tal manera que hizo un desastre. Tumbó las mesas,
hizo desastre. ¿Pero por qué? Porque sí, hay que ofrendar para Dios. Sí, hay que llevar un sacrificio digno ante Dios. Pero ese sacrificio somos nosotros. Y de la generosidad de nuestro corazón damos. De la generosidad de nuestro corazón damos. ¿Pero qué se enseña? Que da a Dios para que te multiplique 100 por 1. Eso no es de Dios. Eso es de estafadores. Eso es de mentirosos. Por eso Jesús dijo que no se podía servir a dos señores a la vez, a Dios y al dinero. No se puede. Quienes hacen eso están sirviendo a dos a la vez, aunque estén predicando de Cristo, aunque estén predicando de Dios, pero están enseñando que Dios multiplica al dador alegre, que Dios multiplica al que da, que invierte en el Señor, haz la ofrenda de fe. No son más que unos mentirosos, que unos estafadores, que han convertido la casa de Dios, la casa de oración para las naciones, en cueva de ladrones, porque quienes dirigen dichos lugares son unos estafadores, unos mentirosos, unos ladrones, unos hipócritas, que también en aquel entonces existieron, solo que ahora con otros nombres, ahora haciéndose pasar por cristianos. Pero ellos mismos fueron los que crucificaron a Jesús, que cuando Él hizo aquello sobre las mesas, ¿qué querían hacer con Jesús? Matarlo, pero no lo hicieron, porque tenían de testigo a toda la población que estaba escuchando a Cristo y que se maravillaba con lo que Él enseñaba, de que lo que estaban haciendo estaba mal, porque habían convertido la casa de oración en una simple cueva de ladrones. Eso no era la casa de Dios. Por eso Él se molestó, por eso Él hizo lo que hizo. Y hoy en día volvemos a ver lo mismo en supuestos cristianos, en supuestos apóstoles, supuestos profetas, supuestos pastores que enseñan que Dios bendice y multiplica al dador alegre. Eso no es verdad. Eso no es más que aquellos hombres que compraban y vendían. Usted está comprando y vendiendo el favor de Dios, y usted es un mentiroso, usted es un hipócrita, un guía ciego que los está guiando por donde no es, no los está guiando a Cristo, usted los está guiando según su propia concupiscencia a invertir en Dios, a invertir en el ministerio, pero usted no es más que un guía ciego, un ladrón, un hipócrita. Y basta, 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 basta de enseñar esa herejía. Y aquel que ha caído y está en estas iglesias, no se deje engañar, no se deje engañar. Eso es una cueva de ladrones, eso es una cueva de ladrones, es un estafador. Los estafadores suenan bonitos, los estafadores siempre van a parecer hombres buenos, van a parecer hombres confiables, van a decir cosas como, a mí me pasó, yo estaba en una situación económica muy difícil y yo le creí a Dios, y di todo lo que tenía, y al día siguiente, y se inventan cualquier historia, como cualquier estafador, como cualquiera que te quiere meter en un sistema Ponzi, como cualquiera que te quiere meter en un tipo de negocio fraudulento, que te va a hacer invertir y te va a dar su testimonio de él mismo, pero ese dinero nunca se va a multiplicar, porque son unos mentirosos, son unos estafadores. Iglesia, es hora que abran los ojos, lean. Tanto Mateo como Marcos describen esto. ¿Por qué lo describen? Porque fue un suceso que evidentemente marcó a los apóstoles. Sí hay que ofrendar para Dios. Diezmar era para los levitas. Ningún pastor es un levita. Sin embargo, si en su corazón está, si usted internamente con Dios llega a un acuerdo que usted le dice, Señor, mira, cuando se me dé tal trabajo, que es un trabajo grande, cuando me den un aumento de sueldo, yo te voy a dar el 10%. Eso es usted con Dios y lo puede hacer, pero no necesariamente para la iglesia. Puede agarrar y ayudar a alguien de su comunidad, a alguien de su familia que lo necesite con ese mismo 10%. Eso es de Dios. Y si lo va a hacer para la iglesia, lo va a hacer de corazón, pero no lo va a hacer porque a usted le obligan, que prácticamente venden la entrada al cielo, prácticamente venden la santidad. ¿Quién dijo? Muéstrenme un versículo, uno, que me diga
que la ofrenda me hace santo, que la ofrenda me llevará al cielo. Un versículo que respalde realmente lo que dicen. No, pero es que Isaac sembró y multiplicó el 100 por 1. No es lo mismo. No es lo mismo. Jesús nunca enseñó esto. No pidió que dejaran de ofrendar, ni de diezmar, pero no pidió que dejaran de diezmar a los judíos, que era parte de la ley, que era para los levitas, que era para los hombres que se encargaban de llevar el ministerio, de tratar de llevar las cosas de Dios. Pero ¿sabe qué pasaba? Que aún ellos eran unos hipócritas, unos guías ciegos, que ese dinero no se destinaba para la gente de pocos recursos, con las personas que lo necesitaban, para las viudas, para los huérfanos. No. Se quedaban ese dinero ellos. Por eso Jesús les hacía énfasis de que eran unos guías ciegos, que eran unos hipócritas, que colaban el mosquito, pero tragáis el camello. Por Dios, es tiempo de que la iglesia entienda que no se puede transaccionar con Dios. No tenemos nada que darle a Dios para que Él nos lo multiplique. O sea, entiéndase esto. Cuando usted hace negocios con alguien, ese alguien tiene algo que ganar del negocio y por eso hace negocios con usted. Pero lo que te están diciendo de que diezma para que Dios te multiplique, ofrenda para que Dios te multiplique, no es más que una mentira, no es más que una estafa. Porque tú y yo no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Somos pecadores, somos imperfectos, nuestro dinero no es nada para Dios. ¿Qué tenemos para negociar con Dios? No tenemos nada para negociar con Dios. Pero aún así se enseña que da hasta la última blanca que tienes. Como aquella mujer que dio lo último que tenía. Pero esa mujer lo dio por fe, lo dio por agradecimiento a Jesús. Pero no es lo que se está enseñando. No se está ofrendando con el corazón por nuestra generosidad. Se está ofrendando a cambio de que Dios nos multiplique, a cambio de que Dios nos bendiga. Eso no es más que una estafa a nivel eclesiástico. Basta de cobrar por diezmo, basta de cobrar porque Dios te bendiga. Basta. ¿Hasta cuándo? Guías ciegos. Coláis el mosquito y tragáis el camello. Quiero hacer una diferencia acá, y es, sí hay hombres de Dios que se dedican al ministerio y son dignos de su salario porque se entregan día entero y en alma, o sea, se dedican al estudio de la Escritura, a buscar ayudar al hermano, a la hermana que lo necesita, a las comunidades en las que pertenecen. Esas personas sí necesitan un apoyo económico y según su generosidad y mi generosidad, ofrendamos para que ese ministerio crezca, para que pueda ayudar a otras personas, para que el pastor no tenga que agarrar, o el pastor, el evangelista, el hombre de Dios que sea, no tenga que agarrar y dedicarse a hacer otras cosas que le quiten tiempo de cosas importantes como ayudar en la comunidad, estar pendiente del hermano que está pasando por un problema, que está algo frío, que está tibio en la fe. Para eso son las ofrendas. A eso es lo que se refería Pablo, de que cada obrero es digno de su salario. Digno de su salario. Pero estos hombres que se han hecho millonarios, que tienen iglesias gigantescas, no son dignos de su salario. No son dignos de su salario. Sus mensajes son mediocres. Son mensajes basados netamente en ellos, sin nada de Biblia, sin nada de conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios quiero más que sacrificio. Más que sacrificios quiere Dios. Más que sacrificio. Él no quiere tu ofrenda. Tu ofrenda no es nada para Él. Él quiere conocimiento de Dios por encima de todas las cosas. Pero se nos enseña que ofrenda da para Dios, da para Dios. Basta. Estoy cansado de los mensajes de prosperidad. Estoy cansado de estos mensajes. Deje de creer que Dios le va a multiplicar. Usted no tiene nada que ofrecerle a Dios. Por ende,
amemos a Dios y en nuestra generosidad demos para su obra. Y podemos hacerlo en 1000 maneras diferentes, no solo económicamente. Podemos agarrar y sacar tiempo para ayudar en la congregación en lo que sea o en nuestra comunidad en lo que sea. Eso también es ofrendar para Dios. Eso también es dar para Dios. Eso también es sacrificio digno ante Dios. Pero eso no se enseña. Estas personas que tienen esas iglesias inmensas solo muestran una cosa: que Jesús no se equivoca. Y no se equivocó cuando decía que no puedes servir a 2 señores a la vez. Porque si sirves a 2 señores a la vez, vas a tender a preferir a uno. Y estos hombres y mujeres prefieren el dinero. Estos hombres y mujeres prefieren la riqueza. Estos hombres y mujeres prefieren el dinero. Prefieren al dinero como su Dios por encima de Cristo, aunque sea de Cristo de que supuestamente hablan, aunque sea una casa de oración, lo único que la han convertido es en cueva de ladrones. Es tiempo de que abramos los ojos. Entiendo que hay necesidad y que uno en fe y en supuestos testimonios que no son más que mentiras de ególatras, de hombres amadores de sí mismos y de estafadores, dicen: no, es que yo le di a Dios lo único que tenía y Dios me lo multiplicó. Yo no dudo de que Dios puede multiplicar, yo no dudo de que Dios puede bendecir, pero nos lo venden como quien te vende un sistema Ponzi, que no es más que el sistema de estafa más conocido del mundo y más utilizado a través de las décadas desde que existe. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Por favor, iglesia, leer Escritura. Dios sobre todo. El Espíritu Santo les guiará la verdad. Y no va a permitir que nuestro sacrificio, que nuestro trabajo, se lo regalemos a estafadores, a guías ciegos, que pertenezcamos a cuevas de ladrones.